Buenas tardes, mi nombre es Daisy Carolina Aguirre Cerquera. En esta oportunidad voy a realizar una exposición sobre el tema de la pluralidad de las partes y el litis consorcio en el proceso civil colombiano. Para nosotros este tema es muy importante dentro del derecho procesal civil porque nos permite comprender cómo pueden participar varias personas dentro de un mismo proceso judicial y cómo garantiza sus derechos cuando una decisión puede afectar sus intereses. Para iniciar definiré qué es el pluralismo de las partes. La pluralidad de partes se presenta cuando dentro de un proceso judicial intervienen varias personas, ya sea como el demandante, demandados o ambas posiciones al mismo tiempo. Aunque normalmente en un proceso encontramos demandante y demandado, existen conflictos donde participan y deben ser vinculados varias personas por tener una relación jurídica común o porque la decisión del juez puede afectar a más de un sujeto. La finalidad principal de esta figura es organizar mejor el proceso, evitar que existan varias demandas dentro de un mismo tema y permitir que todas las personas interesadas puedan participar. La finalidad de las partes pluralidades es, primero, permitir que la economía procesal, porque en el lugar de realizar varios procesos diferentes se pueden resolver un mismo conflicto dentro de una sola actuación judicial. Segundo, nos ayudará a evitar decisiones contradictorias, ya que un solo juez analiza la situación y toma la decisión que tiene en cuenta de todas las personas que se han vinculado. Finalmente, garantiza el derecho de defensa y el debido proceso porque las personas que pueden verse afectadas tienen la oportunidad de intervenir en cualquier momento. ¿Qué es el litis consorcio? Dentro de la pluralidad de las partes encontramos el litis consorcio, que es una figura donde varias personas participan dentro de un mismo proceso porque tienen una relación jurídica o un interés común frente al conflicto. La palabra litis consorcio viene del latín lis consortium, que significa comunidad de litigio. Para definirlo más, en otras palabras, significa que varias personas comparten una situación dentro de un proceso judicial y por eso actúan juntas. Ahora voy a mencionar las clases las clases que se clasifican litis consorcio. Iniciaremos por el necesario. El litis consorcio necesario ocurre cuando la presencia de todas las personas involucradas es obligatoria para el juez y puede tomar una decisión válida. Esto sucede porque la relación jurídica que se discute afecta directamente a todos los sujetos, por lo que ninguno queda por fuera del proceso. Las características principales de esta clase de litis consorcio es que es obligatorio, la sentencia afecta a todos los integrantes y si falta alguna persona que deba participar, que se considere que debe participar, debe ser vinculada al proceso. Por ejemplo, un ejemplo sería una demanda donde se solicita la nulidad de una escritura pública de compraventa. En este caso debe participar tanto el comprador como el vendedor porque la decisión del juez afectará los derechos de ambas personas. Bueno, para seguir mencionar el litis consorcio facultativo o voluntario. Este consiste cuando varias personas pueden participar juntas dentro de un proceso, pero no están obligadas a hacerlo. Cada persona conserva su autonomía jurídica y puede defender sus propios intereses de manera independiente. Mencionaré las características que inicia desde es opcional, cada integrante conserva independencia procesal, las actuaciones de una persona no afectan necesariamente a los demás. En este caso, un ejemplo claro sería el de un accidente de tránsito donde varias personas resultan afectadas y ellas pueden decidir presentar una demanda conjunta contra el responsable, contra el que ocasiona el daño, aunque cada persona tenga su propio daño y su propia reclamación. Bueno, el siguiente es el litis consorcio cuasi necesario, que es una figura intermedia entre el necesario y el facultativo.
En este caso, el proceso puede comenzarse en la presencia de los interesados, pero quienes no participaron inicialmente desde un comienzo pueden irse incorporando después si consideran que la decisión afectará sus derechos. Las características de este litis consorcio son: no requiere que todas estén presentes desde el inicio, permite una intervención posterior. La sentencia puede tener efectos sobre todos los interesados. Un ejemplo claro de esta sería relaciones relacionadas con los derechos colectivos, donde alguna persona puede incorporarse después de que se inicie la demanda porque tiene un interés relacionado con el resultado del proceso. Bueno, la importancia jurídica en este caso sería la pluralidad de las partes y el litis consorcio tiene gran importancia porque permite una justicia más organizada y eficiente. Estas figuras nos ayudan a proteger los derechos de las personas involucradas, evitan nuevos conflictos y permiten que un juez tome una decisión teniendo en cuenta todas las posiciones relacionadas con este inconveniente o con este problema. Para finalizar, concluiré con decir que la pluralidad de las partes es una herramienta fundamental dentro del proceso civil colombiano. ¿Por qué? Porque nos permite la participación de varias personas cuando un conflicto jurídico las involucra. El litis consorcio en sus diferentes clases, necesario, facultativo y cuasi necesario, nos permite establecer la forma en que las personas puedan intervenir y garantizar que las decisiones jurídicas respeten el debido proceso. Además de agilizar, de permitir que la justicia sea más organizada, eficiente y respetuosa del debido proceso. Esto ayuda a que sea más ágil el proceso, a que sean más ágiles las demandas y no tenga que el juez dedicarse a una sabiendo que es el mismo tema, sino que la presentan comúnmente, en conjunto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Lady Catherine León y voy a continuar con la segunda parte de la exposición con las figuras llamamiento en garantía, llamamiento al poseedor o tenedor y sucesión procesal contempladas desde el artículo 64 hasta el 68 del Código General del Proceso. Llamamiento en garantía es una figura jurídica procesal a través de la cual se puede vincular a un tercero a un proceso para que en caso de condena cumpla con el valor de ella como garante. ¿Por qué se dice que es un tercero? Porque no es ni el demandante ni el demandado. El artículo dice que quien afirme tener el derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegaré a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. Los requisitos para el llamamiento de garantía es que la demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y las demás normas aplicables. El convocado a su vez podrá llamar en garantía. El trámite, en caso de que el juez encuentre procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los 6 meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. ¿Cuál es la importancia de esta figura del llamamiento en garantía? Que el demandado pueda librarse de los efectos adversos de la sentencia, los cuales pueden recaer en manos del llamado en garantía.
Además, reduce la congestión judicial al evitar juicios paralelos y, consecuentemente, garantiza economía procesal. ¿Quién puede realizarlo? Como ya lo habían mencionado, el demandante o el demandado. Llamamiento en garantía. ¿En qué tipos de proceso aplica? En los declarativos, donde hay responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad civil contractual. Un ejemplo de llamamiento en garantía lo encontramos en la sentencia SC 072 de 2025. Es una sentencia muy reciente, si no estoy mal, fue como de diciembre del año pasado. Resulta que por allá en el año 2001 llevaron a una niña por urgencias. En esa ocasión fue a la clínica del niño. La niña estaba asegurada a Café Salud. A la niña se llevó en 3 ocasiones por urgencias. Entre ellas estuvo en Sociedad Pediatras Asociados. En esas oportunidades, pues la niña tuvo un mal diagnóstico, una mala praxis y falla en el servicio. Como consecuencia de eso, la niña sufrió una pérdida de capacidad laboral del 70,40%. Pues ese diagnóstico se lo hicieron cuando cumplió su mayoría de edad. Acá la demandante pues fue la niña y sus familiares, su mamá, bueno. Los demandados fueron Café Salud, que era la EPS, y Sociedad Pediatras Asociados, que fue la última IPS que atendió a la niña. Esta Sociedad Pediatras Asociados, ella había adquirido un seguro con Previsora S.A., compañía de seguros. Y como tenía ese seguro para ese tiempo, entonces Sociedad Pediatras llamó a Previsora como, bueno, lo llamó en garantía. Bueno, la Corte al entrar a analizar en el contrato entre Sociedad Pediatras y la aseguradora, por allá en una parte del contrato decía que la aseguradora se obligaba a indemnizar los perjuicios patrimoniales y morales, los daños materiales y las lesiones personales que el asegurado causara con motivo de determinada responsabilidad civil, profesional y extracontractual en que incurriera de acuerdo con la ley, incluyendo la responsabilidad civil profesional ocurrida por todo el personal de la salud, pues, de la clínica. Además, se había amparado la responsabilidad civil extracontractual por las operaciones que llevara a cabo el asegurado en desarrollo de las actividades que le fueran inherentes al giro normal de sus negocios. ¿Qué decidió la Corte? Que, bueno, acá se condenó a que el llamado en garantías, es decir, la aseguradora, pagara directamente 270 millones al accionante, a la demandante. Y a Café Salud y a la clínica Sociedad Pediátrica a que pagaran 737.188.372. O sea, esa suma, eso fueron 700 más 200, 970, pasó a 1.000 millones de pesos. Entonces, en este caso podemos ver cómo el llamado en garantía respondió por una parte parcial, pues no pudo hacerlo por todo porque el monto asegurado no lo permitía, solo daba para 270 millones de pesos. Esta sentencia fue un poquito criticada porque se condenó a que la aseguradora se los pagara directamente al accionante y no que se los pagara al que hizo el llamamiento en garantía, que fue Sociedad Pediatras Asociados Limitada. Porque, ¿qué dicen pues los que critican esta decisión? Es que se tenía que hacer el pago era a la sociedad, a la clínica y no a la señora, porque él fue el que hizo el llamado en garantía, no, la señora no demandó directamente a la aseguradora.
Pero ¿qué dice la Corte en este caso? Que la condena se hizo directamente a la víctima por aplicación del artículo 1127 del del Código de Comercio. ¿A qué tipos de procesos, en qué tipo de procesos se puede aplicar el llamamiento en garantía? No se aplica en los procesos, en qué tipo de procesos no aplica el llamamiento en garantía. En los ejecutivos, porque el objetivo es cobrar una deuda clara, expresa y exigible, y ahí no se debaten responsabilidades. Y en los procesos de liquidación y de restitución de inmueble arrendado. Llamamiento al poseedor es la siguiente figura jurídica que está en el artículo 67. ¿Qué dice el artículo? El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo en el término del traslado de la demanda, indicando los datos donde puede ser notificado el poseedor, pues en caso de no hacerlo, puede ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que por causa de su silencio cause al demandante. Además, deberá pagar una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales. En caso de que se indiquen los datos del poseedor, es decir, en caso de que la persona que fue demandada indique los datos del poseedor, que dice, no, yo no soy el poseedor es Pepito Pérez, entonces el juez ordenará notificarlo. ¿Qué pasa si el citado comparece? Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, este se tiene como parte sustituyendo a quien había sido demandado, quien a su vez quedará por fuera del proceso. En este caso, mediante auto que se notificará por estado, el juez ordenará correr traslado de la demanda al poseedor. ¿Qué pasa si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor? El proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de este y del poseedor por él designado, es decir, a quien él haya mencionado quién era poseedor. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa si la tenencia radica en otra persona, es decir, se puede hacer el llamamiento al poseedor o al tenedor. ¿Qué ocurre cuando en el expediente aparezca prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado? Bueno, el mismo artículo responde que el juez de primera instancia de oficio ordenará su vinculación, donde el citado tendrá el mismo término del demandado para contestar la demanda. Esta figura aplica para procesos declarativos como el proceso de restitución de mueble arrendado, los procesos de acción reivindicatoria o de dominio. Ejemplo, Sofía, dueña de la finca La Esperanza, demanda a Pedro pensando que es el poseedor de la finca. Al responder la demanda, Pedro le aclara al juez: señor juez, yo solo soy un mayordomo, el verdadero poseedor que actúa como dueño es Juan. Pedro está obligado entonces a proporcionar los datos de Juan. Si no lo hace y por el contrario guarda silencio, el juez lo multará y lo obligará a pagar los perjuicios que le cause a Sofía, quien es la parte demandante. Este es un ejemplo supuesto de una acción reivindicatoria, donde la señora Sofía pues quiere recuperar su bien, donde ella aparece como dueña en el certificado de tradición y libertad, pero Juan entró como poseedor y pues Juan, en su calidad de poseedor, ejerciendo actos de señor y dueño, consiguió un mayordomo para que pues le mantuviera su finca, porque de pronto él decidió irse a vivir a la ciudad o tiene otro terreno, en fin. La otra figura es sucesión procesal, artículo 68. Este artículo dice que si fallece un litigante o es declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. Un ejemplo, Carmen había iniciado un proceso ejecutivo contra Mariana para que le pagara una letra de cambio por 50 millones de pesos, pero Carmen muere. Entonces el proceso continúa con los herederos de Carmen. Esta figura también aplica para personas jurídicas, como lo contempla el inciso 2 del artículo,
que dice que si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figura como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concursan. La decisión es prácticamente una división de la empresa. Adicionalmente se utiliza para quien adquiere a cualquier título una cosa o para quien adquiere los derechos litigiosos. Pues recuerden que los derechos litigiosos son sujetos de comprarse y pues a su vez venderse, quienes podrían intervenir como litisconsortes del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso siempre que la parte contraria lo acepte expresamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Continuando con nuestra exposición, me corresponde hablar de los terceros en el proceso. El concepto lo tenemos en el artículo 71, en el título único, partes, terceros y apoderados de la sección segunda de nuestro Código General del Proceso. Analizando el concepto, tenemos que son aquellas personas, los terceros son aquellas personas que no son parte del proceso inicialmente, pero que tienen un interés jurídico en el resultado del litigio o son afectados de una u otra forma y se clasifican en terceros cercanos al proceso, que tenemos acá lo que es la coadyuvancia y el llamamiento de oficio. Tenemos el proceso, tenemos unos terceros que podemos decir que son los coayudantes, pero también podemos tener terceros que son llamados mediante oficio por orden del juez. Ya vamos a explicar eso. Y como segunda opción tenemos los cercanos alejados del proceso, que somos todos nosotros, somos los que no tenemos ninguna parte, no tenemos nada que ver en el litigio, en el proceso. La coadyuvancia y el llamamiento de oficio tienen unas características en común. En las dos figuras, en ningún caso los sujetos no son cobijados y o afectados por la sentencia del litigio. Por ello tienen la calidad de terceros, porque no los afecta la sentencia como tal, para bien o para mal. Es decir, se entiende que si la sentencia afecta o beneficia directamente a un sujeto procesal, esto lo vuelve parte dentro del proceso y como tal se le deben garantizar todos los derechos del accionante ante este. Por el contrario, al no ser parte sino tercero, como ya lo vamos a explicar en la coadyuvancia y llamamiento de oficio, los derechos plenos se ven restringidos, no tienen la totalidad de sus derechos como lo sería si fueran declarados partes dentro de él. Traemos a colación lo mencionado por el doctor Hernán Fabio López Blanco, quien fue exmiembro o es exmiembro de la comisión redactora del Código General del Proceso. Nos ratifica o nos da como un acierto en la redacción del Código General del Proceso, establecer las partes y los que no son partes. Anteriormente había una discusión sobre algunos teóricos decían que las partes eran solamente el demandante y el demandado y los demás eran terceros. Pero el gran acierto lo explica nuestro autor, el doctor López Blanco, es que todas las partes que se vean afectadas por la sentencia son llamados partes, y los demandantes, por ello las partes serían el demandante, el demandado, los litisconsortes y sus artículos consiguientes. Los que no son parte, de acuerdo a la teoría, son los terceros. ¿Por qué se declaran que no son parte y que son terceros que no están en parte, no son parte dentro del litigio, dentro del proceso? Porque por la característica de que a ellos no los afecta, a ellos no los va a afectar directamente la sentencia que expida el juzgado. Y un error
que nos dice nuestro autor, el doctor López Blanco, es que no se logró, o que en el Código General se prohíbe la figura de coadyuvancia en los procesos ejecutivos, ya que estos son donde más se debaten asuntos que afectan de forma indirecta los intereses de terceros. Ese no se logró colocar dentro del Código General del Proceso y, según nuestro autor, debería. En el ejemplo, la coadyuvancia, ya entrando en materia, es aquel sujeto que tiene una relación sustancial, ojo con esta palabra, relación sustancial, relación jurídica sustancial, con una de las partes, pero que es ajeno a los efectos de la sentencia. En el ejemplo, rápidamente porque apremia el tiempo, tenemos que Hamburguesas La Correl es una marca que decide un proyecto, invierte publicidad, invierte recursos, invierte publicidad, demás situaciones para lanzar un nuevo producto, un producto que va a llevar entre sus características más carne, más vegetales, o sea, va a ser una hamburguesa estropitante. Entonces, dentro de los ingenieros de alimentos se deduce que necesitan un pan especial que abarque, que resista toda esa carga de alimentos. Entonces se contacta a la industria Panes S.A. y la industria Panes S.A. dice, sí, yo le puedo hacer ese pan, yo se lo puedo suministrar a nivel local y a nivel nacional, en todos sus puntos. Entonces se crea una relación de suministro, una obligación acá con un contrato de suministro. Acá las partes Hamburguesas La Correl y Panes S.A. Posteriormente, Panes S.A., dentro del cumplimiento de esta relación, ubica una industria alemana de ingeniería alemana que es la que le fabrica la máquina para hacer los panes que necesita este local, esta marca, Hamburguesas La Correl. Y le dice, sí, efectivamente yo se la puedo hacer y se la puedo vender. Ellos hacen un contrato de compra-venta y se inicia una relación, una obligación de dar, acá, hacer una máquina, dársela a Panes para cumplir Panes con esta relación de suministro. Posteriormente dice el ejemplo que Industrias Alemania se niega, se retracta de este negocio, de esta obligación, contacta con sus abogados y le dice que habrá un proceso para declarar esta obligación como nula, que le cree una nulidad, que busca alguna figura, porque ellos no quieren pagar indemnizaciones y tampoco pueden realizar esta obligación en su debida forma. Entonces, empieza un proceso, un litigio en el juzgado X, donde observamos que esta es la relación jurídica sustancial, esta, de Panes S.A. con Industrias Alemania. Demandado, demandante. Pero, en virtud a esta relación jurídica, Hamburguesas La Correl decide ayudar a Panes, no metiéndose en este proceso como tal, en esta de compra-venta, por la relación jurídica sustancial número 1, no tiene nada que ver Hamburguesas La Correl con esta promesa, con esta compra-venta, sino argumentando esta relación de suministro. Esta es una relación jurídica número 2, está supeditada a la relación número 1. Entonces, Hamburguesas La Correl, argumentando la relación jurídica sustancial número 2, solicita al juez ingresar como coadyuvante a Panes S.A. para que se demuestre la afectación que llegaría a tener si esta relación jurídica sustancial número 1 surtiera efectos negativos para Panes S.A. Las restricciones, como vimos, hay unas restricciones en los derechos, ya que son declarados terceros, y ya expliqué por qué. Entonces tenemos la primera, la figura o la persona jurídica natural que entre como coadyuvante, entra en el estado donde va el proceso. Si va en primera instancia, en segunda instancia, iniciando, a mitad de proceso, finalizando,
puede entrar en cualquier momento del proceso. Sus acciones están supeditadas a lo que autorice la parte coayudante. En el ejemplo, acá, digamos que este es Hamburguesas La Correl. Acá, Hamburguesas La Correl presenta todo lo que quiera presentar, pruebas, evidencias, todo lo que tenga que quiera presentar debe ser autorizado por Panes S.A. ¿Ya? No puede él solo meter las pruebas que él quiera, sino que deben ser autorizadas por Panes S.A. porque es la figura el coayudado, coayudante, coayudado. Y no puede disponer del derecho de litigio porque no es titular de la relación jurídica sustancial. Esas son las restricciones. ¿Cómo ingresa el coayudante al proceso? Ingresa presentando pruebas sumarias que demuestran intereses jurídicos en relación que se pueden ver afectados. Entonces podemos asumir que se muestra ante el juzgado el contrato de suministro, la publicidad que ha invertido, los planes que tiene para su relación comercial, y esta relación se puede ver afectada. Entonces ingresa ante el juzgado. Esta figura solo opera para procesos declarativos, verbales sumarios y especiales, como lo criticó nuestro autor, el doctor López Blanco. En los ejecutivos no lo permitió la norma como tal. Entonces este proceso ejecutivo no tiene la aplicación de la figura del coadyuvante. ¿Cómo ingresa? Tercero, puede ingresar en la primera o segunda instancia. Es importante, yo anteriormente dije que entraba en cualquier momento, pero en cualquier momento en primera y segunda instancia. Si es así, si se entró en primera o segunda instancia y el proceso llega a un recurso de reposición, siendo así, igualmente puede actuar en la etapa de casación. Lo que no puede pretender el coadyuvante es ingresar cuando ya el proceso está en casación. Si ya está en esa etapa, no hay nada que hacer, no puede ingresar. Ya se le prohíbe ingresar, solamente puede hacerlo si lo hizo inicialmente desde la primera o segunda instancia. Y su retiro, al igual que su ingreso, se hace de manera voluntaria y en cualquier etapa. Es decir, ellos ven que está muy complicado el asunto, o ya no quieren, o encontrarán otra persona o otra fábrica que les va a fabricar el pan. Entonces se pueden retirar y pueden decidir no coadyudar más a la industria panes. Como quinto, las facultades del coadyuvante no pueden ir en contra del coadyudado, no pueden presentar oposición. Es decir, en la figura vemos que por lo menos digamos que este es Hamburguesas La Correl y este es Panes S.A. Hamburguesas La Correl quiere colocar una evidencia, pero si Panes S.A. estima que no es bueno, que no quiere que presente, no la puede presentar, ya no pueden ir en contraposición, en oposición. En cuanto al llamamiento de oficio, lo encontramos en el artículo 72 del Código General del Proceso, en la sección segunda, donde analizado es una figura importante, pero la crítica que hacen los autores es que se observa inoperancia, ya que solo se le cambió el nombre, o sea, no hubo nada sustancial, no hubieron cambios, no hubieron aportes sustanciales a esta figura, al llamamiento de oficio. Simplemente lo que dicen los autores es que se le cambió de ex oficio, de llamamiento ex oficio, a llamamiento de oficio. En el llamamiento de oficio, el juez puede llamar mediante oficio, valga la redundancia, a una persona para esclarecer hechos y o verificar transparencia en el proceso, que puede tener unas consecuencias graves. Ejemplo, tenemos una relación, esposo, esposa, se quieren divorciar, pero este sería un divorcio atípico, o sea, en común acuerdo, están de acuerdo en que se quieren divorciar, cada quien quiere hacer su vida por aparte y respetar las obligaciones que se derivan de este divorcio. El esposo es muy responsable, muy juicioso, la esposa sabe que él es así, pero el esposo le plantea que tiene una deuda hipotecaria con un banco y que eso los puede ver desmejorados, y le plantea
que si ella lo demanda por alimentos, así él sea responsable y esté cumpliendo, pero si ella lo demanda por alimentos, se van a ver beneficiados, ya que ante la ley los alimentos están por encima de las demás deudas, de las demás obligaciones. Entonces, ellos se ponen de acuerdo, ella toma la parte de demandante y él de demandado. En el ejemplo que se analizó, el juzgado sí ve que son contrapartes, son partes opuestas dentro del juzgado, pero por fuera se les ve amistosos, se les ve cómplices, se les ve compinches muy cercanos y se genera una sospecha. El juez sospecha que esa actitud está muy rara. Vuelvo y repito, analizando el ejemplo. Entonces, investiga más a fondo y se da cuenta que existe esta obligación y sospecha de lo que se está tramando acá en esta figura. Entonces el juez puede llamar mediante oficio, mediante esta figura, al banco y decirle: venga amigo, mire lo que está pasando con este señor que tiene una deuda con usted, aquí hay una demanda, aquí hay una situación que lo va a desmejorar a usted. Entonces lo pongo al tanto para que ejerza sus derechos, porque usted se va a ver afectado. Entonces ahí sí ingresaría el Banco Mundial de acuerdo a lo que ordene el juzgado, el juez, y se procede, pero pues este proceso ya sería otra situación. Aquí puede el banco solicitar una norma, la aplicación de una norma pauliana, que pronto más adelante lo podemos explicar para efectos de avanzar en el video. Entonces acá se puede establecer que esto fue un montaje, una relación ficticia, un litigio ficticio en beneficio de ellos dos, queriendo desmejorar o queriendo sacar de los derechos a un tercero, y el juez mediante oficio lo puede llamar para que haga su parte. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. Las preguntas al término de la presentación. Muchas gracias.